Recording is on. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de radiactividad. Bueno, esta, la radiactividad o radioactividad no son aceptadas de las dos formas. A veces puede ser que lo vean como radiactividad. Generalmente yo lo voy a escribir como radioactividad, pero las dos formas se aceptan. Son correctas ambas. A ver, la vez anterior, creo que la última diapositiva de la vez pasada, sí creo que este problema no lo vimos, ¿verdad? Lo íbamos a ver. Estuvimos viendo un ejemplo para interpretar el, el significado de la vida promedio y la vida media, pero pensando no en el significado para una muestra, ¿no? Sino para un átomo particular. Eh, en específico, pues, sobre las probabilidades de decaimiento por unidad de tiempo, ¿no? Para un átomo radioactivo, para un átomo inestable, ¿no? Vamos a empezar ahora con este ejercicio. En esta tabla es una tabla del 2006 de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Se muestran aquí los niveles de radiación en actividad sobre metro cuadrado en diferentes regiones alrededor de Chernobyl, después del accidente nuclear, de la central nuclear, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que está, por ejemplo, eh, aquí está la Federación Rusia, que es lo que se conoce ahora como Rusia, y están viendo aquí, bueno, en las columnas está, por ejemplo, está separado en diferentes columnas dependiendo de los niveles de radiación. Por ejemplo, en la primera columna aparecen los niveles de radiación que van de 1 a 5 microcurie sobre metro al cuadrado, ¿no? También están en kilobecquerel. Vamos a ver luego más adelante estas unidades, pero por lo pronto nos quedamos con que estas son unidades en que se mide la actividad. Entonces me está midiendo el número de desintegraciones, ¿no? Por unidad de tiempo. Tenemos aquí, pues, no voy a identificar a todos, ¿no? Pero por ejemplo la Federación Rusia, el segundo es Bielorrusia, Ucrania, Suiza, Finlandia y así, ¿no? Están todos diferentes países. Vean que incluso países como Grecia, pues aumentaron sus niveles de radiación por encima de lo normal, ¿no? De lo que se considera normal. Eslovaquia, Italia, incluso, ¿no? Bueno, Italia ya como 4 veces menos que Grecia, pero por ejemplo Suiza es una actividad mucho más, ¿no? Mucho más grande que estos países que están aquí abajo, Grecia, Eslovaquia, Italia. Eh, bueno, entonces con esta tabla vamos a hacer unos cálculos, ¿no? Entonces les leo aquí el enunciado. Debido al accidente de Chernobyl en 1986, hubo contaminación con cesio 137 en varios países vecinos a la Unión Soviética. La vida media del cesio 137 es de 30 años. Bueno, no es exacta, ¿no? Pero para fines del ejercicio lo vamos a dejar aproximar como si fuera exactamente 30 años. La tabla muestra los niveles de radiación después del accidente. Y bueno, era lo que les decía, ¿no? En diferentes regiones, en diferentes países alrededor de lo que era la Unión Soviética, pues tenían diferentes niveles de radiación. Vean que los más cercanos pues eran niveles muchísimo muy altos comparados con los que estaban más lejanos, pero aún en estos pues es significativo el aumento, ¿no? Al menos en el corto plazo. Y aquí se separan, por ejemplo, áreas con diferentes niveles de radiación. Por ejemplo, para la Federación Rusa, 49.800, que sí, es área, ¿no? Área con
densidad de depósito de cesio 137. Bueno, el rango de densidad de depósito de cesio 137 en kilómetros cuadrados. Estoy tratando de interpretar aquí, área con rango de la densidad de depósito. Ok, yo supongo que estas son como las áreas afectadas, ¿no? Entonces la Federación Rusa sería la que tendría mucha más área de afectación, ¿no? Bueno, la lógica ahí es que pues es la parte que está más cerca. Y vean que son, digamos, estos son niveles de 5, de 1 a 5 microcurie sobre metro cúbico, cuadrado, perdón, o sea, es por unidad de área, ¿no? Y luego hay otra cantidad de, otra área más afectada todavía, ¿no? Por ejemplo, aquí el rango de la actividad va de 5 a 15 microcuries por metro cuadrado, ¿no? Y luego aquí sube más todavía, de 15 a 40 microcuries sobre metro cuadrado, y luego mayores que 40 microcuries sobre metro cuadrado. Lógicamente, la actividad, todas las actividades estas están por encima del nivel ambiental, ¿no? Pero y a medida que van subiendo los niveles, pues ya van cubriendo menos área afectada, ¿no? Pero todos son por encima de lo normal. Aquí ya son menos, no estoy poniendo el cursor donde están viendo ustedes. No, voy a cambiar aquí. Creo que no estaban viendo el cursor. Estaba aquí. Eh, y bueno, ahora sí deben de estar viendo en cada región y por cada, en diferentes niveles, ¿no? de actividad. La actividad pues está por metro cuadrado. Entonces aquí la actividad que va de 1 a 5 microcurie sobre metro cuadrado es la que tiene área con mayor afectación, y las de mayores niveles de actividad pues son menos, ¿no? Ha de ser pues por ejemplo las partes más cercanas, ¿no? a donde estaba la central nuclear. Bueno, está todavía ahí pero bajo concreto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí diferentes regiones divididas en diferentes niveles. Las que están más cerca, pues Bielorrusia y Ucrania, pues son las más afectadas por los niveles más altos, ¿no? Los países de Suiza para abajo aquí en la lista, ¿no? Pero realmente aquí estos son del norte, eh, pues van a tener niveles alterados, pero dentro del rango de actividad más bajo de los 4 que están aquí listados. Sin embargo, pues les decía, de todas formas, están por encima de los niveles normales no ambientales. Bueno, entonces, el cesio 137 es el que se esparció por el ambiente, ¿no? La nube radiactiva. Entonces, aquí nos preguntan con estos datos, ¿cuántos años transcurrirán? Estos son, digamos, datos iniciales del año 2006. Entonces, partiendo desde de esas fechas de cuando fueron tomadas estas mediciones, ¿cuántos años transcurrirán antes de que las áreas con actividades de 5 a 15 y de 15 a 40 microcuries sobre metro cuadrado tengan niveles de radiación menores que 5 microcurie sobre metro cuadrado? O sea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que Doctor, las áreas que tienen... Sí, sí, Gibran, adelante. sí, no sé si soy yo, es que no sé si me está fallando el internet. Los demás ven que si se dejó de compartir porque ya no veo nada. A mí tampoco me aparece que era yo. Sí, a mí tampoco, yo me estaba saliendo y entrando varias veces por eso. No, ya no están viendo la presentación. A ver, voy a ver qué pasa aquí. En cuanto dejen de ver, ahí me dicen, porque a ver, ahí la dejé de compartir. Voy a volver a compartirla. Oigo ahí como unos tambores, no sé dónde son. A ver, ahí. Creo que esa fue mi ventana. Sí,
sí están viendo la presentación. Ahora Sí, sí, ya. otra vez. Bueno, pero todo lo que dije antes no habían visto la tabla, o sí lo habían visto antes. Sí, Sí. a un principio sí. Ok, había desaparecido. Bueno, entonces les decía aquí la pregunta con esta tabla es calcular el tiempo que va a transcurrir a partir del 2006, ¿no? O sea, vean, estas son 2006, mucho después del accidente, ¿no? Entonces, ¿cuántos años van a pasar a partir de este año 2006 de la tabla para que las áreas que tienen actividades que van entre 5 y 15 a 40 microcurie por metro cuadrado tengan niveles menores de 5 microcurie sobre metro cuadrado? O sea que, digamos, aquí en la tabla, en las regiones más cercanas, la Federación Rusia, Bielorrusia y Ucrania, hay regiones que tienen actividades mayor de 5 microcuries, ¿no? Vean que eh, todas las regiones, excepto esas tres, solamente tienen actividades de 1 a 5 microcuries sobre metro cuadrado, ¿no? Pero estas tres regiones tienen actividades incluso mayores de 40 microcuries. Entonces, aquí las que están arriba de 40 microcurie, pues no sabemos hasta dónde pueden llegar esas actividades. Entonces, la pregunta se confina a la segunda y tercera columna, ¿no? O sea, en estas regiones, en la Federación Rusia, Bielorrusia y Ucrania, en donde hay actividades, en el 2006 había actividades, eh, regiones con actividades entre 5 y 15 microcuries sobre metro cuadrado, y regiones con actividades entre 15 y 40 microcuries sobre metro cuadrado. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que en esas regiones la actividad descienda hasta menos de 5 microcuries sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a calcular estos tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que los niveles de la segunda y tercera columna de los primeros tres países pues baje a los niveles de la primera columna, que son los que están entre 1 y 5 microcuries? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que utilizar de lo que hemos visto para resolver este problema? Acuérdense que tenemos ya definidas algunas cantidades como la constante de decaimiento, la vida promedio, la vida media, que nos permiten evaluar qué tanto va decayendo la actividad en el tiempo, si conocemos la actividad en un momento inicial, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco. Bueno, aquí vamos a volver aquí a la tabla. Bueno, por lo pronto, de hecho, de toda la tabla, lo que vamos a ocupar por el ejercicio son estos valores, ¿no? Entonces, si gustan anotar estos valores específicamente aquí que están en la pregunta. Entonces, los datos para el cesio 137 tiene una vida media de 30 años y nos interesan estas dos actividades que van de 5 a 15 y de 15 a 40 microcurie sobre metro cuadrado. Nos interesa calcular cuánto tiempo va a pasar para que estén en estos niveles, ¿no? Por debajo de 5 microcurie sobre metro cuadrado. Entonces, con que anoten estos datos y vamos a recordar los conceptos que tenemos con los que podemos resolver este ejercicio, ¿no? Ok, entonces, recordando aquí algunas de las cantidades que definimos en la clase anterior, pues teníamos la constante de decaimiento, este parámetro lambda, que se define a su vez como el recíproco de la vida promedio, que denotamos con una tau, ¿no? Entonces, teníamos además la relación entre esta tau con la vida media, ¿no? O sea, la relación entre la vida promedio y la vida media. Teníamos que están relacionadas de esta forma, ¿no? La vida media es el logaritmo natural de 2
de la vida promedio, y a la vez el logaritmo natural de 2, pues es 0.693. Así que de aquí podemos despejar la vida promedio en términos de la vida media. Esto porque lo que nos da el problema es la vida media, ¿no? La vida media para el cesio 137, y entonces calculamos de ahí la vida promedio para el cesio 137, lo despejamos 93 dividiendo, y con esto ya podemos calcular la vida promedio, ¿no? Ahora, ¿para qué queremos esto? Porque de esta forma podemos calcular, conociendo la vida promedio, podemos calcular este parámetro lambda, ¿no? La constante de decaimiento. Entonces, la constante lambda es 1 sobre tau, y a su vez tau es esto, ¿no? O sea que podemos escribir la constante de decaimiento. Todo esto es tau en el denominador, y entre todo esto que está entre paréntesis, por la ley del sándwich, y la vida media en el denominador. La vida media, pues ya lo tenemos del problema. Para el caso particular del cesio 137, pues la tomamos como 30 años para este problema, 0.693 sobre el parámetro lambda queda en unidades de tiempo recíprocos, ¿no? Entonces año a la menos 1. Ya teniendo el parámetro lambda, la constante de decaimiento lambda, entonces sabemos que la actividad de una fuente radiactiva o de una muestra radiactiva, cuando ha pasado un cierto tiempo t, de un tiempo inicial en que conocemos la actividad, si la actividad en ese tiempo inicial es A0, entonces la actividad A en un tiempo posterior, cuando ha pasado un tiempo t, la podemos escribir aquí, para que quede ya con una cantidad ya decimal, 0.0231, para pasarlo luego para el cálculo, ¿no? Entonces, es esto mismo, ¿no? Nada más ya dividiendo el punto 693 entre 30, y les decía la actividad. Entonces la podemos escribir de esta forma, ¿no? Donde aquí está la actividad en tiempo t, después de que la actividad era A0. De aquí, si pasamos el A0 a la izquierda, tendríamos el cociente de A entre A0, me quedaría E a la menos lambda t. Aquí nada más pasamos dividiendo la 0, ¿no? Si sacamos el logaritmo natural en ambos lados, tendríamos en la izquierda el logaritmo natural de A entre A0, y en la derecha tendríamos el logaritmo natural de E a la menos lambda t. Pero por definición, en la derecha, al sacar el logaritmo de algo que está elevado, a lo que estoy elevando el número e, pues sería el mismo exponente del número n. Así que tendríamos que el logaritmo natural de a entre a0 ¿esto para qué lo quiero? Porque vean, lo que aquí quiero despejar el tiempo en términos del cociente de estas actividades. Entonces, si despejamos de aquí el logaritmo natural de a sobre a0, entonces aquí yo puedo calcular cuánto tiempo tiene que pasar. Si yo conozco qué actividad me debe de quedar, por ejemplo, si yo quiero calcular el tiempo transcurrido para que la actividad se reduzca a la quinta parte, pues lo que pongo aquí es a entre a0 igual a un quinto. Si quiero calcular cuánto tiempo debe de pasar para que la actividad se vaya a un octavo,
respecto a la actividad inicial, entonces A entre A0 debe ser 1/8 y así puedo utilizar esta expresión. Aquí yo no tengo, no me piden cuánto tiempo tiene que pasar para tener un porcentaje de la actividad, pero sí me dicen a qué actividad quiero llegar. Y como conozco las actividades iniciales, entonces yo sé que quiero que la actividad final sea menor que 5 microcurie sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, podemos utilizar entonces esta expresión. No sé, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Sí, Muy bien, entonces me voy a llevar esta expresión en la siguiente diapositiva. Esta última expresión, el tiempo despejado en términos del cociente de A sobre A0 y este valor de lambda, ¿no? El 0.0231, lo voy a llevar a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a cerrar esta es la que vamos a estar utilizando y pues, ok, me quedo con estas dos expresiones. Y vamos entonces a calcular. La pregunta que se hace aquí específicamente es cuánto tiempo tiene que pasar para que las actividades en las regiones que van de 5 a 15 y de 15 a 40 microcuries vayan a niveles menores de 5 microcuries. Es decir, queremos determinar, si determinamos el tiempo para el cual la actividad sea menor que 5 microcuries, entonces ya tenemos la respuesta porque tendrían que ser tiempos mayores que ese, ¿no? Ahora, como queremos que la actividad sea menor que 5 microcuries sobre metro cuadrado, cuando pase ese tiempo que vamos a calcular, hay que tomar en cuenta que aquí no nos están dando un valor de la actividad inicial, sino un rango, ¿no? En algunas regiones nos dicen que van de 5 a 15 microcuries sobre metro cuadrado y en otras regiones van de 15 a 40 microcuries sobre metro cuadrado. Entonces, para asegurar que el cálculo esté bien, lo que vamos a hacer es tomar el límite superior de cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, en las regiones en donde la actividad va de 5 a 15 microcuries sobre metro cuadrado, no debemos de tomar el 5, porque si tomamos el 5 estaríamos calculando el tiempo para el cual donde haya 5 inicialmente, pues sea menor. Entonces tenemos que tomar el límite superior para asegurar que todo, ¿no? Por ejemplo, si en donde van de 5 a 15 tomamos como actividad inicial 15 microcuries sobre metro cuadrado, entonces si calculamos cuánto tiempo tiene que pasar para que de 15 decaiga a menos que 5, entonces ya aseguramos que donde había menos de 15, pues también van a tener menos de 5, ¿no? Y lo mismo para el rango de 15 a 40, en vez de tomar el 15 o un promedio, vamos a tomar el 40. Porque al tomar el 40 como la actividad inicial, entonces, si tomamos el 40 como actividad inicial, entonces el tiempo que calculemos nos asegura que todas las regiones con actividad en el rango de 15 a 40, pues se vayan abajo de 5, ¿no? Porque si en donde había 40 inicialmente y abajo de 5, con más razón donde había menos, ¿no? Entonces, nos vamos primero a la primera región, la de 5 a 15 microcuries sobre metro cuadrado, y vamos a tomar pues primero el valor de 15 microcuries. Entonces, esa sería para la primera región. Consideramos entonces 15 microcuries sobre metro, pero ya sabemos que es por unidad, llegando a un metro cuadrado nada más de la región. Y la actividad que me interesa como final son 5 microcuries. Aquí me va a dar el tiempo que tiene que pasar para que una actividad de 15 microcuries se vaya a 5. Entonces ya tendría mi respuesta porque
tiempos mayores, cualquier tiempo que pase del calculado, pues ya me garantizaría una actividad menor que 15, ¿no? Bueno, entonces vamos a utilizar esta expresión para el tiempo que debe transcurrirse. Tendríamos aquí 5 entre 15, ¿no? Bueno, si tomáramos aquí de todas formas por unidad de área, no afectaría el cálculo, ¿no? Porque pues, se dividiría entre metro cuadrado, el numerador y denominador. Pero también lo podemos ver así, como que tomamos el análisis en un metro cuadrado, ¿no? Bueno, entonces escribimos esta expresión para el tiempo, pero ya sustituyendo los valores, ¿no? Menos 1 entre lambda, la lambda es 0.0231 por año, y ese año menos 1, aquí pues ya directamente, como sabemos que el tiempo va a quedar en año, entonces este año menos 1 lo subimos al numerador, queda ya no como menos 1, sino a la 1, para que me dé la unidad de años, ¿no? Y aquí tendría el logaritmo natural de 5 microcurie sobre 15 microcurie, se eliminan de hecho las unidades, quedaría 5 entre 15, ¿no? 5 entre 15, y calculamos entonces cuánto debería de ser este tiempo, cuánto tiempo debería de pasar. ¿Tienen ahí una calculadora a la mano? Sí. Para confirmar aquí el resultado. Sí, ¿cuánto da? Me da 47.55 años. A mí también. 47.56, más o menos. Sí. Sí. Ok, entonces, escribe aquí. Entonces, en la cuadrado tendrían que pasar más de 47 años para que la actividad se reduzca a 5 microcurie sobre metro cuadrado, ¿no? 48 años, así visto a largo plazo, unos 50 años, y esto es en el 2006. 2006 más 48, ¿cuánto fueran? Para que fueran 48 años, 48, 50, 54. O sea que esta Sí. actividad en estas regiones se va a alcanzar en el 2054, en esos países que era incluida la Federación Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Hasta el 2054 van a tener esos 5 microcuries. Y estos era el rango más bajo, ¿no? de las regiones afectadas por encima de todos los demás. Entonces, ya tenemos más o menos, bueno, ya tenemos que esperar que en la región donde va entre 15 y 40, tendría que pasar todavía mucho más tiempo, ¿no? Bueno, ya, antes de resolver esa siguiente parte, lo vamos a ver que quede aquí escrito, ¿no? Entonces van a pasar unos 50 años. Este es el cálculo que sale aquí para el tiempo exacto, ¿no? 47.56 años, pero ya visto en, digamos ya, para fines prácticos, podemos decir que unos 48 años o alrededor de 50, ¿no? Para que las áreas con actividades entre 5 y 15 microcuries sobre metro cuadrado alcancen niveles por debajo de 5 microcuries. Les decía, están por encima de los considerados normales, ¿no? Ambientales normales, y están en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, imagínense estos de 5 a 15, pues son mucho más, ¿no? Pero aparte hay regiones de más, incluso de más de 40, ¿no? Más localizadas, pero las hay. O sea que esto de la nube radiactiva realmente impactó. En el caso de Chernobyl no fue nada más un accidente local, la nube radiactiva anduvo por encima de Europa, ¿no? Aquí hay, si ustedes buscan ¿cómo se llamaba? Lo que fue antes aquí en México con Azupo. Era como una instancia gubernamental para vender productos a precios más controlados al público general, ¿no? Que era lo que era la CONASUPO, creo que después fue el ICONSA.
En aquellos tiempos, cuando sucedió esto, pues por ahí circuló que México había comprado leche que venía contaminada, ¿no?, por esa radiactividad, y que se distribuyó por medio de esa, pues, de esa instancia gubernamental, ¿no?, por medio de, no recuerdo si todavía se llamaba Conasupo o ya había cambiado de nombre, ¿no? Entonces, eh, ahí fue como que las compraron al estilo de la corrupción de los políticos, ¿no? Como que la compraron a precios, pues, por debajo del mercado, supongo que ahí para ganar su parte, ¿no? Debido, pues, para que los europeos, ¿no?, pues, supongo que Europa, de hecho, tiene regulaciones mucho más estrictas que Estados Unidos para la cuestión alimenticia y de cosméticos. Entonces, supongo que no lo consideraron apto para su mercado y pues por aquí vieron la oportunidad de hacer negocio sin importar la salud de la gente, ¿no? No sé si ha seguido, si se ha monitoreado, por ejemplo, mucha de esa leche se supone que iba sobre todo dirigida al público infantil, ¿no? Si se ha monitoreado los efectos que han tenido. Bueno, eso es como una anécdota indeseable, ¿no?, de estas situaciones. La nube radiactiva, les decía, pues estuvo por encima de Europa y pues afectó lógicamente, entre otras cosas, eso, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos este cálculo, unos 50 años para que esos niveles bajen hasta 5 microcuries. Vamos ahora a calcular entonces la segunda parte, cuánto tiempo debería de transcurrir para que en las regiones que tienen niveles de 15 a 40 microcuries sobre metro cuadrado bajen también por debajo de 5 microcuries sobre metro cuadrado. Entonces, el cálculo es similar, nada más cambiamos aquí los 15 microcuries. Vamos a tomar el límite superior del nuevo intervalo, 40 microcuries. Y recuerden que hay regiones todavía mayores de 40 microcuries, ¿no?, que no se especifica hasta dónde llegan. Pero bueno, para fines del ejercicio nos vamos a los 40 microcuries. Vamos a utilizar, bueno, es el cálculo similar, es el mismo procedimiento, nada más cambiando los valores, ¿no?, a 40 microcuries. Entonces, hacemos lo mismo. De los 40 microcuries hay que reducirlo a 5 microcuries. Y el mismo cálculo. ¿Y ahora cuánto nos da? Ahí me dio 90.02. 90.02 años, muy bien. Entonces, vean, casi 100 años para que esas segundas regiones que incluyen a esos tres países también, son regiones de esos tres países más afectados, tendrían que pasar 90.02 años. Significa pues casi un siglo, ¿no?, del 2006 para el 2000, ¿qué? No, para el 2006, 2096. Para el 2096, casi en el próximo siglo, ¿no?, cuando empiece el próximo siglo estaríamos llegando a esos niveles en esas regiones. Entonces, esa es la magnitud, ¿no?, del efecto. 90.02 años, o sea que pasarían aproximadamente 90 años. Tenga niveles por debajo de 5 microcuries. Esto es digamos, estos cálculos son interesantes por lo siguiente, ¿no? Bueno, aparte de, estos son accidentes que ya han pasado, ¿no? No es el único. Pues es más reciente, pues el caso de Fukushima. En Estados Unidos también han tenido fugas en una planta nuclear en Pittsburgh.
ahí lo han tapado muy bien, pero hay activistas que han sacado la información donde supuestamente pues los niveles de casos de cáncer alrededor, poblaciones alrededor de la central nuclear aquí en Estados Unidos pues han aumentado después de cuando se sabe de esa fuga. En Europa hay muchas centrales nucleares y pues digamos que la energía nuclear, la generación de energía eléctrica con plantas nucleares es algo relativamente barato y relativamente limpio mientras no haya accidentes. El problema es que son accidentes, digamos, con muy baja probabilidad, pero con muy alto impacto, ¿no? Aparte, el impacto no es un impacto local. Francia está tupida, por ejemplo, de centrales nucleares. Afortunadamente, pues no ha habido ningún incidente, pero ustedes saben que en regiones como en Italia, pues son regiones con mucha actividad volcánica, ¿no? Eventualmente, aún en lugar que parezca más tranquilo en la Tierra, pues tiene cierta probabilidad de que llegue a pasar algún imprevisto, algún sismo, como que pueda llevar a algún accidente. Entonces, siempre existe el peligro latente, ¿no?, en las plantas nucleares, de que ocurra un accidente, y el problema es que cuando ocurre un accidente, pues el efecto no solamente no está localizado, ¿no? Son efectos que abarcan muchas áreas, incluso pueden ser con efectos globales, eh, y son también efectos a largo plazo, ¿no?, como vemos aquí en estos cálculos. Allá en Chernobyl, si han visto documentales, pues prácticamente se lapidó pues la fuente, ¿no?, de la radiación, pero aún esto está medido en el 2006, en esos lugares alrededor. En Fukushima todavía hay efectos, de hecho vamos a hacer otro ejercicio relacionado con Fukushima más adelante. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Esto no significa que se descarte la energía nuclear, ¿no? Se supone que se siguen estudiando, investigando sobre nuevas tecnologías que sean menos riesgosas y a la vez nos permitan aprovechar este tipo de energía, ¿no? Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a continuar. Hay relaciones útiles como esta, ¿no?, del tiempo, que nos sirven para calcular cuánto tiempo debe de pasar si yo conozco a qué niveles de radiación con respecto a los niveles originales queremos llegar, ¿no? Tenemos las relaciones matemáticas siguientes, ¿no? Más como para recordar aquí, si tenemos una cierta muestra que al momento inicial, un tiempo que consideramos como t igual a 0, tenemos N0 átomos radiactivos al tiempo inicial T0, ¿no? Aquí le puse 0, pero en realidad debía ser T0, ¿no?, por la forma en que están escritas aquí las ecuaciones que van a aparecer. Supongamos que tenemos N0 átomos radiactivos al tiempo inicial T sub 0, y la fuente tiene en ese momento una actividad A sub 0, ¿no? Entonces, en un tiempo posterior cualquiera, T, tenemos estas relaciones para el número de átomos y para la actividad. Vean que en estas ecuaciones tenemos ya no como T, sino T menos T0, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que importa es el tiempo que ha transcurrido a partir de cuando teníamos el valor de N0 o de A0. Las ecuaciones que estuvimos trabajando antes consideran T sub 0 igual a 0. De hecho, la mayoría de las veces, salvo rara ocasión, vamos a tomar T0 como 0, ¿no? Pero en alguna situación puede ser que no tomemos algún valor de T0 como 0 porque digamos que tengamos que tomar como, imagínense, como en el caso de las cadenas radiactivas, tenemos una muestra radiactiva que en el momento inicial T0 igual a 0, en el momento T igual a 0, tenga un número de átomos igual a N0 y una actividad A0. Luego se transforman en otros átomos. Entonces, esos átomos nuevos pueden ser parte de una cadena radiactiva, entonces de manera que esos nuevos átomos también son inestables y van a decaer.
y entonces habría contribución a la radiación de la primera muestra y de la que se genera con la radiactividad. Entonces, si queremos considerar una sola escala de tiempo, en situaciones como esa, puede ser que tengamos que tomar el tiempo T0 relacionado cuando tenemos la muestra inicial, pero luego para la actividad de la segunda muestra ya no podríamos tomar también el tiempo cero, entonces ahí ya tendríamos que tomar en cuenta algo como esto, ¿no? Para la contribución a la reactividad de los átomos que se están generando, ¿no? Y bueno, y lo mismo para el número de átomos como para la actividad, ¿no? Bueno, eso, pues, si se da la situación, en el problema se va a sobreentender. Si no se dice nada y podemos utilizar T0 igual a 0, pues se simplifica aquí la expresión. Muy bien, entonces tenemos aquí la expresión de la actividad de una muestra radiactiva, ¿no? En función del tiempo, una de las formas en que la podemos escribir es como la actividad inicial por el número E elevado a la menos T, el tiempo transcurrido entre la vida promedio. Le decía, es una de las formas de expresarlo, ¿no? Sabemos que lo podemos poner como E a la menos lambda T o E a la menos T, bueno, poniendo tau en términos de la vida media también, ¿no? O de la lambda. Bueno, nos interesa aquí en particular esta forma, ¿no? Entonces, si sacamos logaritmo natural en ambos lados, tendríamos en la izquierda logaritmo natural de A y en la derecha logaritmo natural de A0 por L a menos T sobre tau. Luego, como aquí en la derecha es un producto, es A0 por el exponencial, el logaritmo de un producto es la suma, ¿no? Es la suma de los factores. Bueno, la suma de los logaritmos de los factores, ¿no? Entonces sería aquí el logaritmo natural de A0 por L a menos T sobre tau sería la suma del logaritmo natural de A0 más el logaritmo natural de E a la menos T sobre tau. Pero el logaritmo natural de E a la menos T sobre tau es menos T sobre tau por definición, ¿no? Entonces podemos escribir de esta forma, ¿no? En la izquierda, logaritmo natural de A de T, y en la derecha, entonces tendríamos el logaritmo natural de A0 por L menos T sobre tau, que al separar esto como una suma de logaritmos, tendríamos logaritmo natural de A0 más el logaritmo natural del exponencial, que nos da al final de cuenta menos T sobre tau. Entonces, si tenemos unos datos en donde tengamos graficados los niveles de radiactividad de una fuente en función del tiempo, estaríamos en una columna, tendríamos la actividad y en otra el tiempo. Podemos sacar los logaritmos de la actividad y de la actividad inicial y graficar en función del tiempo. Y entonces, si nos fijamos en el término de la izquierda y en esto que quedó en la derecha, acuérdense que esto sería una constante, ¿no? Porque sería la actividad inicial cuando t es igual a 0. Y entonces al final de cuentas tendríamos una relación entre el logaritmo natural de A y el tiempo, porque tau también es constante. Y esto nos recuerda a la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de una recta es de la forma una constante más otra constante por x, en donde esta sería una relación entre x y y, donde x sería pues la variable del eje horizontal y y sería la variable del eje vertical. En este caso, el tiempo estaría sobre el eje horizontal y el logaritmo natural de a sobre el eje vertical, ¿no? Si identificamos entonces esto que tenemos aquí con la ecuación de una recta, identificamos aquí B como 1 entre tau, ¿no? Aquí tenemos un signo menos, vean que la X aquí es la T, porque es la variable independiente, ¿no? Entonces B es menos 1 sobre tau, y menos 1 sobre tau es menos lambda, ¿no? Porque lambda se define precisamente como 1 sobre tau. Esta que está aquí en la ecuación de una recta, pues sería el logaritmo natural de A0, y la variable dependiente sería el logaritmo natural de A. Eso nos permite entonces
en un experimento, si estamos midiendo la actividad de una fuente radiactiva como función del tiempo y graficamos esa actividad en forma logarítmica en función del tiempo, eso nos permite encontrar directamente entonces esta B, que estaría relacionada con la vida promedio y con el parámetro lambda, ¿no? La constante de decaimiento lambda. Entonces, esa es una forma práctica. De hecho, así como a nivel escolar venden kits, de hecho, en Estados Unidos es más fácil, de hecho, conseguirlos aquí. Aquí es más estricto en este sentido, porque en Estados Unidos sí se pueden conseguir fuentes radiactivas para fines educativos, son fuentes de muy baja actividad. Entonces venden kits donde venden fuentes radiactivas muy pequeñas y entonces ustedes así como ejercicio escolar, muchas veces hay unas prácticas donde pues tienen un contador y con el contador van midiendo la actividad de la fuente en función del tiempo, ¿no? Y hacen esto, grafican la actividad en forma logarítmica en función del tiempo y determinan como práctica de laboratorio escolar el tiempo promedio, ¿no? La vida promedio y la constante de decaimiento, por lo tanto, de este mismo ejercicio. Aquí en México les decía que lo regulan de alguna forma más fuerte, ¿no? A pesar de que como que no hacen distinción entre una fuente de una actividad pues ya de riesgo, de una actividad de una fuente muy pequeña, no sé, que venden en forma de pastillita para fines didácticos. Bueno, entonces, de todas formas, pues esta es una relación útil, ¿no? Para determinar las actividades de una fuente, suponiendo que podemos medirla. En el caso de nosotros, pues tenemos ahí una fuente radiactiva, ustedes podrían medir con el contador en el laboratorio la actividad de la fuente radiactiva. El problema es que como es un tiempo de vida de casi 30 años, pues no alcanzaríamos a apreciar cambios a corto plazo, ¿no? Tendría que ser fuentes con vidas medias más cortas, ¿no? Para que se apreciara el cambio. Bueno, entonces escuché por ahí un ruido, no sé si se llega a dejar de compartir, en cualquier momento me avisan inmediatamente, ¿no? Para saber. Va a ser que está explicando aquí, pensando que están viendo aquí la pantalla, lo mismo que yo y no están haciéndolo. Sigue bien, ¿verdad? La presentación, todavía están viendo. Sí, todavía Sí, sí se ve. está en lo de la pendiente de esta función logarítmica. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cambiar aquí. Vamos a regresar otra vez a la ecuación de actividad. Tenemos que la actividad, entonces, ¿qué pasa después de un cierto número de vidas medias? Vamos a suponer que ha pasado primeramente una sola vida media, ¿no? Ha transcurrido un tiempo t igual a t1 medio, o sea, una vida mediana. Cuando pasa una vida media, la actividad se va a reducir a la mitad media. Tendríamos A0 por L menos T1 medio sobre T1, porque el tiempo transcurrido es una vida media. Y sabemos que en esas circunstancias la actividad entre la actividad inicial va a ser un medio, ¿no? Porque precisamente la actividad es la mitad de A0, entonces A entre A0 pues es un medio, ¿no? O sea que T1 medio sobre tau es un medio, ¿no? Esa es precisamente la definición de vida media, que cuando ha pasado un tiempo igual a una vida media, la actividad se redujo a la mitad, también el número de átomos radiactivos se redujo a la mitad, ¿no? Ahora vamos al caso general después de m vidas medias.
O sea, esto es una vida media, se redujo a la mitad. Si pasan m vidas medias, entonces en esta misma expresión, en vez de una vida media, van a haber pasado m por t1 medio, ¿no? O sea, t1 medio es una vida media. Si quiero que pasen m vidas medias, entonces tendría aquí en el tiempo m veces vidas medias. Entonces utilizamos esta misma expresión, pero poniendo en vez de una vida media, m vidas medias. Entonces el cociente entre la actividad después de pasadas m vidas medias, entre la actividad inicial, sería esto mismo elevado a la m, ¿no? Porque aquí parecería, en vez de t1 medio, parecería m veces t1 medio. Pero m por t1 medio es igual a e a la menos t1 medio elevado a la m, ¿no? Entonces sería de esta forma. La actividad, una vez que han pasado m vidas medias, entre a 0 es e a la m t1 medio sobre tau. Vean que cambiamos aquí el tiempo, como antes lo cambiamos por t1 medio, ahora lo cambiamos por m veces t1 medio. Se lo ponemos aquí, también aquí en la derecha, ¿no? Y esto lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Como esto que estaba antes, pero elevado a la m. Pero como ya sabemos que esto que está entre paréntesis es un medio elevado a la m, es decir que cuando han pasado m vidas medias, la actividad se reduce en un factor de 1, bueno, más bien no se reduce en, sino a, ¿no? Se reduce a un medio elevado a la m de la actividad inicial. Por ejemplo, cuando han pasado 3 vidas medias, cuando han pasado 3 vidas medias, tendríamos un medio al cubo. Un medio al cubo sería un octavo, ¿no? Eso significa que la actividad de la muestra radiactiva, cuando han pasado 3 vidas medias, sería la octava parte de la actividad inicial. También el número de átomos radiactivos de la muestra, pues se habría reducido a la octava parte, ¿no? Si tenemos solamente 2 vidas medias, sería un medio al cuadrado, sería la cuarta parte, ¿no? Un medio por un medio. Entonces, 2 vidas medias hacen que la actividad se reduzca a la cuarta parte. Por lo tanto, también el número de átomos se reduce a la cuarta parte. Otra forma de escribir esto, pues aquí sería la fracción, ¿no?, a la que se reduce la actividad. También podemos despejar de aquí la actividad y poner un medio a la m por A0. Si queremos, aquí nos daría la fracción de lo que queda, ¿no?, de la actividad respecto a la actividad inicial. También podríamos escribirlo así como 0.5 a la n. Y en términos de, si queremos no la fracción, sino la actividad, en términos de la actividad inicial, podemos despejar a que tendríamos esto, ¿no? Un medio a la m por A0. Bueno, eso es una fórmula práctica para calcular a cuánto decae la actividad dependiendo del número de vidas medias que han transcurrido, ¿no? Ok, podemos también calcular esto mismo, pero para el caso de, no en términos de la vida media, sino de la vida promedio, ¿no? Para la vida promedio, entonces, en vez de tener aquí esta ecuación, tenemos que escribirla en términos de la vida promedio. Bueno, aquí tenemos, esta es la vida promedio, ¿no? Pero nosotros evaluamos transcurridos tiempos, partes, más bien no partes, sino múltiplos, no múltiplos de la vida media. Entonces vamos a hacerlo ahora en términos de la vida promedio, ¿no? Ok, entonces partimos de la misma ecuación.
A0 por E a la menos T sobre tau. Y bueno, entonces aquí, ahora ya no vamos a considerar que ha pasado un tiempo igual a una vida media o un múltiplo de vidas medias. Vamos a suponer que ha pasado un tiempo igual a una vida promedio. O sea, un tiempo igual a tau, T igual a tau. Entonces, sustituimos este T igual a tau en la expresión, en esta expresión, y tendríamos entonces la actividad por E a la menos tau sobre tau es E a la menos 1. E a la menos 1 es 1 sobre E. O sea que esto lo podríamos escribir de esta forma, ¿no? A 0 por 1 sobre E. Y podemos mandar el A0 a la izquierda para tener la fracción A sobre A0, ¿no? O sea, el cociente entre la actividad y la actividad inicial. Entonces, tendríamos que A sobre A0 es 1 sobre E, es igual a E a la menos 1, y tenemos ya antes que este 1 entre E es aproximadamente 0.368. He tomado como 2.71 aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que pasa cuando ha pasado una vida promedio. Cuando pasa un tiempo igual a una vida promedio, la actividad que queda es el 36.8% de la actividad inicial, o sea, 0.368 de la actividad inicial. Vamos a suponer ahora que han transcurrido m vidas promedio. Entonces el tiempo ahora no es tau, es m por tau, ¿no? m vidas promedio. Si evaluamos la actividad después en m vidas promedio, entonces tendríamos e a la menos m tau sobre tau. Se elimina el tau y queda e a la menos m. Tendríamos esto. A 0 por e a la menos m. Pero este factor e a la menos m es como tener e a la menos 1 elevado a la m, o 1 entre e elevado a la m. O sea que podemos escribirlo también de esta manera, ¿no? Si mandamos el A0 a la izquierda para tener la fracción, tendríamos en la derecha e a la menos m, pero esta e a la menos m es e a la menos 1 a la m. E a la menos 1 es 1 sobre e, o sea que es como tener 1 sobre e a la m. Ahora el número e lo podemos, bueno, el número e de hecho es un número irracional, ¿no? Acuérdense que no tiene número de dígitos infinitos, ¿no? Decimales infinitos. Entonces, pero para fines prácticos podemos aproximarlo como 2.7183, o sea que este 1 sobre e a la m podemos escribirlo como 1 entre 2.7183 elevado a la m. 1 entre 2.7183 es precisamente, aquí lo tenemos en la izquierda, ¿no? Porque esto es 1 sobre e, es 0.368, entonces esto que está dentro del paréntesis es 0.368. O sea que aquí tendríamos 0.368 elevado a la m. Y entonces, de manera similar al caso anterior, aquí tendríamos la fracción que queda de actividad cuando han transcurrido m vidas promedio. Por ejemplo, cuando ha transcurrido una vida promedio, m vale 1, entonces sería 0.368, el valor que ya conocíamos. Si han transcurrido 2 vidas promedio, a ver, no lo tengo calculado, pero lo podemos calcular. 0.368 al cuadrado. Sería 0.135. O sea, cuando han pasado 2 vidas promedio, quedaría como
13.5% de la actividad, ¿no? Y así, para cualquier número de vidas promedio, lo ponemos aquí en la M, elevamos el punto 368 al valor de M, el número de vidas promedio que hayan transcurrido, ya tenemos a cuánto ha decaído. En el caso de la vida media, es más práctico porque pensamos la mitad de la mitad de la mitad, así en cada vez que se completa una vida media, pues se reduce a la mitad, ¿no? Aquí pues no es tan fácil calcularlo así mentalmente, ¿no? Porque es punto 368 elevado al número de vidas promedio. Pero bueno, se puede hacer con la calculadora. Bueno, entonces aquí tenemos una forma práctica de calcular a cuánto se ha reducido la actividad o el número de átomos radiactivos, porque acuérdense que la relación entre A y A0 es la misma que entre N y N0, ¿no? Con N, pues, indicando el número de núcleos radiactivos, o átomos radiactivos, ¿no? Ok, por último, aquí en esta lámina, bueno, nada más para recordar aquí es precisamente esa relación, ¿no? Que la relación entre las actividades es la misma que la relación entre el número de átomos radiactivos que queden. Entonces, N entre N0 es igual a A sobre A0. O sea, si ustedes calculan la fracción que queda de la actividad respecto a la actividad inicial de una muestra radiactiva, es la misma relación que guardan el número de átomos entre el número de átomos inicial. Y por la forma en que esta expresión A entre A0 queda como E a la menos T sobre tau. Pero también esto se puede escribir como E a la menos lambda por tau, recordando que lambda es 1 sobre tau, la constante de decaimiento. Bueno, entonces vamos bien hasta aquí. Sí, doctor. Sí, Bueno, sí. ¿sí? Muy bien, entonces voy a poner aquí una gráfica ilustrando precisamente estos conceptos de la vida media y la vida promedio. Ya sabemos que de acuerdo con la forma de las ecuaciones, va como E a la menos lambda t, la actividad pues es una función exponencial que va decayendo, ¿no? Entonces, tenemos ya la idea de cómo es la gráfica. Esta sería típicamente pues una exponencial que decae, ¿no? En el eje horizontal, aquí en esta gráfica, está T entre tau. T entre tau son estos 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, para T sobre tau igual a 1, si T sobre tau es 1, significa entonces que T es igual a tau, ¿no? Para que la fracción de 1, la única forma de que dé 1 es que T sea igual a tau. Entonces, este 1 significa que el tiempo es tau. Si nos vamos a la escala vertical, subimos y localizamos aquí el punto de la gráfica y vean que es justamente la actividad o N, el número de núcleos radiactivos, ha caído a 1 sobre E, que es la fracción a la que decae la actividad cuando pasa a una vida promedio. O sea, aquí están, ¿no? Cuando pasan dos vidas promedio, aquí en el 2 significa que T sobre tau es 2, o sea que T es 2 tau. Han pasado dos vidas promedio, nos vamos a la gráfica y localizamos el valor de la actividad. Y aquí están. De acuerdo a lo que acabamos de ver, cuando han pasado dos vidas promedio, la actividad ha decaído a 1 entre E cuadrada. Y bueno, aquí en el eje horizontal, igual la podemos interpretar la forma de la gráfica como la fracción entre la actividad inicial, o puede ser también el número de átomos reactivos entre el número inicial, o sea, la actividad normalizada o el número de átomos reactivos en la muestra normalizado, ¿no?
¿Por qué puede ser cualquiera de las dos cantidades? Porque las dos se comportan de la misma forma, como E a la menos lambda t, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el 1, en el momento inicial, es porque en el momento inicial, cuando t es igual a 0, a de t es precisamente a de 0, ¿no? Entonces estaríamos aquí en t igual a 0, estaríamos dividiendo la actividad inicial entre la actividad inicial, es 1, o el número de átomos inicial entre el número de átomos, perdón, el número de átomos inicial, sí, entre el número de átomos inicial, porque aquí t es igual a 0. Por eso, indistintamente, la forma de la curva me representa tanto la fracción de la actividad entre la actividad inicial o el número de átomos entre el número de átomos iniciales. Si nos vamos a la vida media, vemos que aquí, por ejemplo, cuando pasa una vida media, sabemos que la actividad o el número de átomos radiactivos se reduce a la mitad, entonces nos vamos aquí al punto 5. Justamente aquí es la mitad, ¿no? Me voy a la gráfica y vean que localizo este punto, ¿no?, de la gráfica. Si me voy hacia el eje horizontal, localizo esta marca. Y luego si me voy al punto 25, que sería un cuarto, el cuarto de la actividad quedaría cuando han pasado dos vidas medias, ¿no? Porque acuérdense que sería un medio por un medio, ¿no? Si han pasado dos vidas medias, entonces lo que me queda es un medio al cuadrado, que sería un cuarto, punto 25. Me fijo en el punto 25, sé que la actividad es punto 25 de la actividad inicial. Cuando han pasado dos vidas medias, me voy a la gráfica, llego a este punto, ¿no? Dentro de la gráfica, me fijo a qué valor de t sobre tau corresponde y aquí veo otra marca. Es decir, que estas marcas que no están numeradas corresponden al número de vidas medias transcurridas y las que están numeradas pues serían el número de vidas promedio. Aquí ha transcurrido una vida promedio, aquí 2, aquí 3, acá 4, ¿no? En cambio esta marca, aunque no está numerada, pues sería una vida promedio. La segunda marca no numerada, una vida media, ¿no? Una vida media. La segunda marca no numerada, dos vidas medias. La tercera, tres vidas medias, 4 vidas y así, ¿no? 5 vidas. Por ejemplo, aquí a la tercera sería un octavo, ¿no? Un octavo, a ver, sería un medio, un cuarto, un octavo aquí, ¿no? Si nos vamos a la gráfica, a ver qué también dibujada está la gráfica, la localizamos aquí. Si nos vamos para acá, más o menos, ¿no? Sería la mitad de punto 25, más o menos. A ver, no sé si corresponde bien. Está bien dibujada. Fue generada seguramente, ¿no?, con algún programa de... pues ustedes la pueden reproducir ya sea pues en Excel, en Origin o en MATCAD, ¿no? Los que estén practicando ya ahí con el MATCAD, pueden generar esta gráfica, ¿no? Pero bueno, aquí la idea de ilustrar pues el significado, ¿no?, y cómo van decayendo en términos de la vida promedio y de la vida media. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si no, pues continuamos. De mi parte no, doctor, está muy intuitivo esto de verlo ya aplicado. Muy bien, entonces vamos a recordar aquí para la siguiente lámina el concepto de actividad. Dijimos que la actividad era el número de desintegraciones por unidad de tiempo, ¿no? Pero cada vez que hay una desintegración en la muestra radiactiva tenemos un cierto número de átomos que denotamos con una N mayúscula. Cada vez que hay una desintegración disminuye el número de átomos, ¿no? Porque, digamos, las desintegraciones se generan, más bien la actividad se genera porque se están transformando los átomos de la muestra radiactiva, ¿no? Entonces, la actividad es igual al número de desintegraciones por unidad de tiempo, pero también es igual al número de transformaciones que se están dando, ¿no?, de los átomos radiactivos en otros isótopos como función del tiempo.
Entonces, la actividad está relacionada con una disminución del número de átomos radiactivos. Entre más rápido sea esa disminución de átomos radiactivos, es mayor la actividad, porque precisamente la actividad se genera con esos cambios, ¿no? O sea que la actividad de la fuente o de una muestra radiactiva la podemos escribir como una ecuación diferencial que va a ser igual a menos la derivada de n con respecto al tiempo. La derivada de n respecto al tiempo me está diciendo qué tan rápido está disminuyendo el número de átomos radiactivos, ¿no? O sea, vean, es n el número de átomos radiactivos, la derivada respecto al tiempo es qué tan rápido está cambiando. Como se están perdiendo, pues se están disminuyendo, entonces esta derivada es negativa. Por eso la actividad no es la derivada de n respecto al tiempo, sino menos, porque la actividad es muy grande si está disminuyendo el número de átomos radiactivos. Si lo dejáramos positivos, sería una contradicción porque estaría aumentando, sería como decir que la actividad aumenta al aumentar el número de átomos radiactivos, pero se están desintegrando, están disminuyendo en la muestra radiactiva, ¿no? O sea, a medida que están desintegrándose o transformándose en otros, se reducen, entonces la rapidez con la que están perdiéndose es con la que se están transformando y entonces emitiendo, ¿no? Y eso da lugar a la actividad. Vamos a ver que de acuerdo con la relación que tenemos para la actividad la escribimos también como A igual a 0 por E a la menos lambda T. Pero también sabemos ya que la relación que guarda la actividad con la actividad inicial es la misma para cualquier tiempo que la relación que guardan N y N0, ¿no? O sea, el número de átomos radiactivos al momento inicial con cualquier otro, ¿no? Entonces, podemos escribir el número de átomos radiactivos en función del tiempo como el número inicial por E a la menos lambda T. Justamente igual como escribimos la relación para la actividad, ¿no? Entonces, si calculamos la derivada de n respecto al tiempo negativa, que va aquí en la actividad, tendríamos esto, ¿no? Menos la derivada de n respecto al tiempo. Sería, de esta expresión tendríamos la derivada de n respecto al tiempo, sería n0, se mantiene constante, luego sería menos lambda por L menos lambda t. Pero como aquí hay un signo menos, porque tenemos la derivada negativa, entonces se elimina el signo menos de la derivada de n respecto a t. Queda aquí positivo, ¿no? Entonces sería, al derivar n respecto a t, me queda un signo menos aquí por el menos lambda, pero se elimina con este. Así que me queda esto. Pero al final de cuentas, esto que tengo aquí sería n0 por e a la menos lambda t, es precisamente n. O sea que esto que está aquí es igual a lambda por n. Esto que estoy encerrando es n, ¿no? Entonces, esto es lambda por n. Y eso es la derivada negativa de n respecto al tiempo. O sea que entonces la actividad la podemos escribir como lambda por n. O sea, la actividad es menos la derivada de n respecto al tiempo, pero también es igual a lambda por n. O sea que la actividad de una fuente radiactiva la podemos relacionar directamente. Ya sabíamos que entre más átomos radiactivos queden, entonces es más alta la actividad. Aquí sabemos específicamente cómo se relaciona la actividad y el número de átomos radiactivos, ¿no? Se relacionan precisamente con por la constante de decaimiento. O sea, la actividad es igual a la constante de decaimiento por el número de átomos radiactivos. Esto nos permite, para fines prácticos, ¿no? Para fines prácticos, si quisiéramos, por ejemplo, estimar niveles de radiación de una muestra, ¿qué tendríamos que considerar? Entonces, tendríamos, ya tomando en cuenta esta relación, cuántos átomos radiactivos están presentes en la muestra. ¿Cuántos átomos están presentes o cuál es el nivel de actividad? Si tenemos el nivel de actividad y conocemos, debemos conocer aparte también la constante de decaimiento, ¿no? Entonces ese sería el otro
El otro, considerando cuál es la constante de decaimiento o la vida promedio, ¿no? O la vida media. Vean que esos son los dos puntos importantes. Los podemos conocer, por ejemplo, el primer punto. ¿Cuántos átomos hay? ¿Cuántos están presentes? O el nivel de actividad, porque si conozco uno, conozco el otro, ¿no? O más bien están relacionados. No los conozco mientras no conozca el lambda, ¿no? Pero conociendo un par de cualquiera de estas dos cantidades, ya tengo la información. Por ejemplo, aquí puede ser que conozca la actividad o n, o que conozca, bueno, y las dos cosas hay que conocer una de cada una por lo menos. Y la constante de decaimiento, o la vida promedio o la vida media, porque si conozco la vida promedio, la vida media, puedo calcular la constante de decaimiento también. Conociendo una de estas tres, conozco las otras dos. Y ya conociendo una de estas tres, que a la vez con cualquiera, pues conozco las tres realmente, ya puedo, conociendo el nivel de actividad, el número de átomos, ya puedo conocer también las dos, ¿no? Por esta relación. Y bueno, entonces, si queremos estimar niveles radiactivos de una muestra, hay que considerar estos dos aspectos, ¿no? Sobre todo también porque conociendo toda esta información, no solamente determinaríamos la actividad presente, el nivel de peligro presente, sino también podemos ir estableciendo los niveles a futuro, ¿no? O sea, si conozco la actividad inicial y conozco estos parámetros que me dan, por ejemplo, lambda, puedo saber luego la actividad en función del tiempo y puedo saber a partir de cuánto tiempo ya se puede considerar como que no hay peligro, ¿no? En el caso de aplicaciones médicas, en el caso de las terapias, generalmente se utilizan isótopos radiactivos de vida media muy corta, ¿no? Normalmente puede ser de horas o incluso de minutos, de manera que la actividad alta de peligro pues se da rápidamente en los primeros tiempos y después ya se reduce significativamente, se va reduciendo significativamente el peligro, ¿no? Porque pues se van reduciendo rápidamente en cuestión de horas o minutos la actividad a la mitad, de la mitad y así, ¿no? Por ejemplo, si una fuente tiene considerando que fuera una vida media de una hora, entonces en 10 horas ya tendríamos un decaimiento hasta una fracción de 1 entre 2 a la 10, o sea, un medio a la 10, ¿no? 2 a la 10 es 1024, o sea que en 10 horas, si tenemos un isótopo radiactivo con vida media de una hora, entonces en 10 horas se habría reducido a más de la milésima. ¿Cuánto sería? Quedaría menos de la milésima parte de la actividad inicial, ¿no? Menos de la milésima parte. Entonces, eso significa que en 20 horas sería 1 entre 2 a la 20. Pero si ya tenemos que en 10 horas ya cayó la milésima parte, sería 10 a la menos 3. En otras 10 horas caería a 10 a la menos 6. O sea que en menos de 24 horas, menos de un día completo, la actividad de ese isótopo radiactivo habría caído por debajo de la millonésima parte, ¿no? Entonces, por eso los isótopos que se utilizan en medicina, pues realmente el rango de tiempo del riesgo se reduce muy rápidamente, ¿no? Les decía, dando el ejemplo de una vida media de una hora para un isótopo radiactivo, en menos de 24 horas, pues ya caería a la millonésima parte, ¿no?, de la actividad inicial. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Por mi parte, bien, doctor. Bueno, entonces, vamos a ver. Pues yo creo que vamos a por hoy. Me parece que se trabó mi presentación. Así que es que se me puso momentáneamente la pantalla en negro, pero aquí ya se activó otra vez.
Bueno, entonces vamos a dejar aquí la sesión por hoy.